Continuamos en Desde Roma y vamos a platicar de lo que ha comentado el Santo Padre en la última audiencia general y un poco lo que decíamos en el segmento sobre el Adviento, que sí, como cristianos, como católicos, esperamos a Jesucristo que se hizo hombre, a Dios que se hizo hombre. Y la pregunta del Papa este miércoles es: ¿cómo hablar de Dios en este tiempo? ¿Cómo transmitir la buena nueva del Evangelio? Esa buena nueva que estamos esperando en Adviento. ¿Cómo transmitirla en esta sociedad, en este mundo? ¿Qué decir o a quién presentar? A quién presentar es muy fácil, pero ¿cómo presentar a Jesús? ¿Cómo hablar de Dios en un mundo que se ha olvidado de Dios, que vive como si Dios no existiera, que celebra algo que no quiere celebrar o que intenta no celebrar en Navidad, buscando un aspecto simple y sencillamente materialista, prefiriendo el felices fiestas que el feliz Navidad, el feliz natividad del Señor, optando por el felices fiestas, el buenas fiestas? ¿Cómo hablar de Dios en este tiempo? Sí, sobre todo el Santo Padre hablaba sobre una urgencia, ¿no? Como tú decías, en este tiempo es urgente hablar de este Dios cercano, de este Dios tan necesario para nosotros en este mundo actual, porque realmente lo que el Santo Padre ha ido desarrollando durante todo su pontificado ha sido la necesidad que tiene el mundo actual de Dios. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas que tenemos es porque nos falta esa figura, el reconocer a Dios como un Padre cercano, que también lo comenta el Santo Padre en esta audiencia, y sobre todo ver que es un Dios que no es una hipótesis, ¿no? Porque podríamos pensar que es un Dios, una imagen lejana, o un Dios que se inventa la Iglesia Católica, o un Dios, pues habrá... ¿Qué Dios será? Sabrá Dios quién sea. Pero como dice el Santo Padre, Jesús, el Hijo de Dios, Dios, es un Dios cercano a nosotros, es un Dios accesible, no es un Dios abstracto, es un Dios que se encarna, que vamos a celebrar dentro de poco en esta Navidad, para lo que estamos preparando en el Adviento. Y es hacerlo presente sobre todo con nuestras vidas, ¿no? Porque es la mejor manera de hacerlo un Jesús de la calle, por así decirlo, en el sentido de que es un Jesús que camina entre las calles, entre los leprosos, un Jesús que camina entre nuestros hospitales, entre nuestros despachos, entre nuestras oficinas, y es este Dios cercano que hacemos sobre todo con el ejemplo, ¿no? Y la primera pista para responder esta pregunta es que Dios ha hablado. Que antes de que nosotros hablemos de Él ha hablado primero. Y precisamente porque ha hablado, la primera condición es poner atención y escucharle, ¿no? Es la primera respuesta que nos dice, o sea, si queremos hablar de Dios, lo primero que tenemos que hacer es escucharle. Dice, la escucha de lo que ha dicho el mismo Dios. Ha hablado con nosotros, dice el Santo Padre. Dios no es una hipótesis lejana del mundo por su origen. Dios se preocupa por nosotros. Dios nos ama. Dios ha entrado personalmente en la realidad de nuestra historia. Se ha autocomunicado hasta encarnarse, ¿no? O sea, como, vamos, nosotros lo vemos así en la religión católica. No solo nos habla con palabras, sino que Él mismo es la palabra. Es como si Dios mismo, vamos, está pronunciando la palabra y en ese momento está saliendo Jesucristo, que llega a nosotros diciendo, aquí estoy yo soy el mensaje que les he venido a traer, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención de este primer punto es que luego él dice de sumergirse y enseñar a los hombres el arte de vivir el camino hacia la felicidad para liberarnos del pecado y hacernos plenamente hijos de Dios. ¿Por qué me llamó la atención? Porque pensando en esta manera de saber transmitir a las personas, o sea, saber hablar, de repente llega y nos mete esto, ¿no? El arte de vivir. ¿El arte de vivir qué? El camino hacia la felicidad. ¿Por qué? Para liberarnos del pecado y hacernos plenamente hijos de Dios, ¿no? Es como si aquí respondiera todas las preguntas. No solo es transmitir, sino es transmitir esa palabra para hacernos felices, para llenarnos, ¿no? Y no solo para llenarnos, sino porque también nosotros nos sentimos necesitados por el pecado, porque nos sentimos pecadores y sabemos que hemos caído muchísimas veces, estamos necesitados de pedir perdón y Él es quien nos perdona, ¿no?
Y ahí llegar y decir, bueno, es que nosotros somos sus hijos y nos perdona porque nos ama, ¿no? Entonces, como dije, aquí sumergidos en este mensaje está todo. Y como hace como un año el Santo Padre en una de sus audiencias dijo, si nosotros lográsemos entender y hacer entrar en nuestra cabecita la idea de que Dios nos ama, eso sería suficiente. Y yo creo que es lo que nos repite a cada momento el Santo Padre, ¿no? A mí me viene a la mente ahora que hablaba sobre esto, Gerardo. Hay una pista más también que da el Santo Padre sobre cómo podemos hablar de Dios en nuestro tiempo. A mí me viene un poco un ejemplo para entenderlo bien, que es, por ejemplo, un torero normalmente habla de toros, que es algo que conoce, o un futbolista de fútbol, y a quienes les gusta el fútbol, pues pueden hablar perfectamente del fútbol, que es algo con lo que están familiarizados cada domingo, no sé. Pues de la misma manera el Papa dice que para hablar de Dios es necesario tener esa familiaridad, el conocerle, el estar cercano a Él, porque es algo que nos vendrá entonces como natural, al tener la familiaridad con Jesús, al tener la familiaridad con Dios. Y qué importante es eso, porque a veces pues podemos vivir un poco en la superficie del cristianismo, ¿no? Vivirlo un poco por encima, vivir un poco de lo que vemos, de las tradiciones, un poco, no sé, flotar en el mundo, en el mar tan maravilloso de la fe, pues dedicarnos simplemente a flotar en las aguas, cuando podríamos ahondar más en quién es Cristo, en quién es Jesús para mí, que no es tampoco hacer grandes tratados filosóficos ni teológicos, nada por el estilo, es entrar a la habitación, hablar con Él, contarle nuestras cosas, como yo me imagino que muchos de ustedes ya hacen, y luego también pues esa familiaridad que se vuelve también una búsqueda de quiénes somos nosotros mismos. Para poder conocer a Dios también hay que saber quiénes somos delante de Dios, poder tocarle, poder hablarle y llegar a Él desde lo que somos, criaturas necesitadas de Dios, pero sobre todo personas que deseamos amarle, que deseamos conocerle. Sí, ciertamente el Santo Padre aquí da unas guías, unas pistas, pero realmente depende de cada uno, cada uno de los que nos escucha, pues el llevarlas, y realmente pues nosotros podemos tener la seguridad, los que estamos hablando aquí, que una vez que uno que se encuentra con Dios, te cambia la vida, o sea, te cambia todo y te hace completamente feliz. Y es una experiencia que realmente yo les invito a que todos ustedes hagan. El Santo Padre nos invita a hacer esta experiencia por medio del Evangelio, por medio de la escucha, por medio de la oración, que hemos ido aprendiendo en sus catequesis sobre la oración, ahora sobre la fe, a conocer a ese Dios que, con palabras humanas, no sé, con mis propias palabras, yo diría que es un Dios genial, o sea, es un Dios cercano, es un Dios amigo, pero esa experiencia depende de cada uno de ustedes. Podemos estar seguros de que Dios siempre está queriendo esta experiencia, y si me permiten comentar algo muy rápido, yo en mi vida religiosa, esta experiencia no la tuve inmediatamente, de hecho creo que ya lo había hecho aquí en este medio, y no sé si hacerles mucha promoción a las hermanas de Yeso Comunio, famosísimas hermanas de Yeso Comunio, que no sé si ustedes conozcan. A mí, yo conocí a Jesús en el momento en que una de ellas me dijo que existía, ¿no? O sea, en este encuentro que tuvimos, ¿estábamos los cuatro? Yo no estaba. O sea, ni lo que se perdió. Estaba en sus visitas pastorales, el hermano Gerardo. Bueno, pues una de estas monjas nos decía que ella se había encontrado con Jesús y que era la mujer más feliz de su vida. Y hablaba de Jesús como si yo estuviera hablando del hermano Gerardo, o de Juan Pablo, o de Joaquín. Y yo dije, cielos, o sea, realmente existe. O sea, no solamente es una idea, sino que es una experiencia, ¿no? Y es cierto, en el Evangelio lo encontramos, y es siempre nuevo, no es una palabra escrita que ya pasó, sino que cada vez que uno tiene la experiencia de entrar en el Evangelio se da cuenta que es siempre nuevo y que justamente lo necesitas, ¿no? Hagan la experiencia, por favor, no se van a arrepentir. Sí, y en el propio Evangelio Jesús nos comparte cómo hablar de Dios desde esa relación tan íntima que él tenía con el Padre, y después también el Santo Padre nos recuerda que además de hablar de Dios hay que hablar con Dios, y la primera esfera donde debe ser natural hablar de Dios es la familia donde uno crece no solamente en edad, en estatura y en sabiduría, sino también en la fe. Y el Santo Padre recuerda que la familia es la pequeña o la primera comunidad cristiana en la que debemos nutrir nuestra fe,
para después salir a cada quien a su ámbito y transmitir esa fe, hablar de Dios, que según las palabras del Santo Padre significa comprender que Dios no es un competidor de nuestra existencia, algo que va muy de acuerdo con la mentalidad actual, sino que es el garante de la grandeza de la persona humana, pues porque porque sí es hombre también, ¿no? O sea, porque sí es hombre. ¿Cómo no va a ser grande el hombre cuando tiene a Dios, si el propio Dios se hizo hombre? Sí. Así que nos está comiendo el tiempo. Podríamos hacer... Yo voy a proponer hacer un programa sobre la audiencia y después vamos a hacer otro sobre las cosas que suceden en la iglesia y en el Vaticano. No les mostramos la hoja de nuestros apuntes porque yo creo que todos nosotros cada están quien llenos de cada colores, quien tiene de subrayado. rayones. Porque Lo la que verdad, leía, si algo les queremos, y se los he dicho infinitas veces en el programa, si algo queremos que hagan es que lean las audiencias del Papa, porque... Vamos, o sea, así como dijiste Josué, la experiencia de Cristo, no se van a arrepentir, tampoco se van a arrepentir de leer las audiencias del Papa, porque les van a ayudar a conocer a Jesucristo. Y eso lo pueden tener segurísimo. Pues aquí, si Dios quiere, estaremos la próxima semana para seguir hablando de Dios, en primer lugar, de lo que ha dicho el Papa, de lo que ha sucedido en la Iglesia, en el Vaticano. Esperamos contar con el favor de su presencia como lo hicimos el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a Radio Doxa que nos transmite a través de internet y a todas las estaciones que nos hacen el favor de hacer llegar nuestras voces hasta todos ustedes. ¿Alguna última palabra de despedida, no? Gracias por escucharnos. Cuenten con nuestras oraciones y sigan aquí en este programa desde Roma con el Papa. Nos despedimos, muchas gracias, que estén muy bien y feliz Adviento. Desde Roma, un programa de actualidad de la Iglesia, el Vaticano y el Papa. Desde Roma con el Papa. Iglesia, analizamos la situación del mundo con la visión del Magisterio. El Vaticano, lo que ahí sucede, lo que ahí se dice. El Papa, su palabra, su vida y la audiencia de los miércoles. Todo esto y más en Desde Roma.